Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, sesión de transistor BJT. Y tenemos la sesión 14, problemas de la UPC, de circuitos, y el número 37. 5 voltios y una resistencia de 5K, 210 ohmios y dos transistores, Q1 aquí y Q2. Los dos son no penetra, NPN con beta 50 y voltaje base emisor 0,7 y saturado 0,2. Nos pide YAR y sub L la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios cuando el interruptor está en off, como está ahora aquí abierto, o en on cuando está cerrado conectado. Y en posibilidades es que conduzca un transistor o no. El transistor sabemos que tiene tres posiciones. El transistor puede estar en corte, off, no pasa corriente, o en on. Y en on, que pasa corriente, puede estar en la zona activa, donde I sub B igual a beta I sub, no, al revés. La corriente del colector, que es la grande, es igual a la corriente pequeña, que es I sub B por beta. Y activa o saturado, en el cual la intensidad es máxima y no depende de beta. Tenemos aquí el Q1 y el Q2 y nos vemos si están en la zona activa o saturado. Si está en corte, quiere decir que no pasa corriente. Vamos primero a pensar si están primero en... ¿Qué puede haber corriente? Vamos a ver, para conectar este transistor tiene que haber una intensidad base emisor. Dibujamos aquí, esto es la base y esto es el emisor, colector, base, emisor. Para que funcione el Q1 tiene que haber una corriente intensidad de base. Entonces tendría que venir por aquí, conectaría el transistor y me iría a tierra. Esto, si funciona este circuito, aquí caerían 0,7 voltios y estaría conectado. Si esto está conectado, quiere decir que pasa una corriente grande de colector a emisor que atravesaría la resistencia de 200 ohmios, atravesaría el transistor e iría a tierra. Bien, más cosas que pueden aquí pasar. Otra corriente, vamos a dibujarla en verde para distinto. La corriente, para que funcione este transistor, tiene que haber una corriente base emisor. Pues dibujamos en verde, tiene que haber una corriente que venga por aquí, conecta al transistor y se va a tierra. Cae en 0,7 voltios y está en marcha este transistor. Si está en on este transistor o saturado, habrá otra corriente que dibujamos ahora en azul, que atravesará el colector emisor hasta tierra. Estas son las 4 corrientes posibles que puede haber. ¿Qué pasa en el momento en que bueno, ya lo veremos. Ahora vamos a hacer con interruptor en off y luego en todo caso haremos con interruptor en on, que veremos aquí qué es lo que sucede. Pasamos a la siguiente página. Vamos a hacer una copia. Pasamos, insertar nueva página y la pegamos. Bien, aquí tenemos el interruptor abierto. Y vamos a suponer entonces que efectivamente... Bueno, primero vamos a calcular las corrientes saturadas. Vamos a ver cuánto sería la corriente de saturación. Intensidad de saturación o máxima. La intensidad de saturación o máxima hay para dos circuitos, este de aquí y este de aquí. Si esto está saturado, lo que sabemos es que la caída de voltaje en colector emisor es 0,2 voltios. Los dibujamos separadamente. Tenemos 5 voltios, la resistencia de 200, aquí la caída de voltaje colector emisor es de la flecha, y directamente a tierra. Y el otro tenemos 5 voltios, la resistencia de 10, la caída de voltaje también colector emisor, y directamente también va a parar a tierra. Si está saturado, la caída de voltaje aquí nos dicen que es 0,2. Y esto también, la caída de voltaje aquí es 0,2. En la tierra es 0 voltios, si aquí caen 0,2, quiere decir que aquí tengo 0,2 voltios, que caen aquí y 0. Aquí lo mismo, aquí tengo 0,2 voltios. ¿Cuál será la intensidad máxima, la intensidad que pasa por aquí? Pues la intensidad que pasa por aquí será igual a caída de voltaje, 5 menos 0,2 es lo que cae, partido por resistencia. Ponemos 0,2 en K para que me dé el nombre. Esto me da 4,8 entre 0,2. La calculadora, 4,8 entre 0,2 igual a 24.
Ahí tenemos que la intensidad de saturación serían 24 miliamperios, la que pase por aquí. Y por aquí la intensidad máxima de saturación, si está en saturación, será lo mismo. La intensidad será caída de voltaje, que sigue siendo 50 menos 5 menos 0,2, 4,8. Y aquí la resistencia en K es 0,01. 4,8 entre 0,01. 4,8 entre 0,01 y me da 480. Aquí teníamos una intensidad muy grande de 480 miliamperios si está saturado. Bien, entonces ahora vamos a calcular, estos serían las intensidades, la I sub L que nos pedían sería esta de aquí, si está saturado es 480 miliamperios, pero no sabemos si está saturado o está en corte. Vamos entonces aquí a ver los voltajes que hay. Y para eso pasamos de página y tenemos aquí y podemos calcular. Suponemos, ahora cogemos la parte de la izquierda y teníamos esta corriente que viene por aquí, que viene por aquí y que viene por aquí. Dibujamos el circuito en vertical, 5 voltios, baja la corriente por una resistencia de 5K, llego al punto donde llego aquí tengo una caída de voltaje entre la base y el emisor y llego a tierra. Caída de voltaje aquí, ahora esto es 0,7 y esto es 0 voltios. Aquí significa que si cae en 0,7 llego a 0, aquí tengo 0,7 voltios. Caída de voltaje entre 5 menos 0,7, este quizá lo vamos a cambiar de color, voltaje absoluto en un punto y caída de voltaje es otra cosa, y 5 menos 0,7, aquí caen 4,3 voltios. 4,3 voltios y la resistencia esta que vale 5K. ¿Cuál será la intensidad que pasa por aquí? Que es la intensidad de base, este color naranja es la intensidad de base, la que abre este interruptor. Pues tenemos que la intensidad de base será caída de voltaje 4,3 entre R, que es 5K. Dividimos 4,3 entre 5 y nos da 0,86 miliamperios. Tengo que es 0,86 miliamperios. Si este transistor hemos dicho tiene una beta de 50, beta vale 50, significa que en el transistor la intensidad de base entra, la intensidad de colector será 50 veces I sub B, y si entran 50 más 1, saldrán 51 I sub B, la intensidad de emisora. Esto con beta 50. Ahora tengo que IB es 0,86. Esto de aquí vale 0,86. Pues vamos a calcular cuánto vale la intensidad que pasa por aquí. 50 veces I sub B. 50 por 0,86. 0,86 por 50 igual a 43. Esto da 43 miliamperios. Y esto de aquí, 43 más 0,86 da 43,86 miliamperios. Tenemos las intensidades en función de beta. Aquí serían 43 miliamperios, vamos a hacerlo en azul, 43 miliamperios, y aquí serían 43,86 y aquí entran 0,86. Cuando si estaba saturado, hemos visto antes que era, si estaba saturado, aquí pasan 24 miliamperios como mucho. Significa que aquí no pueden pasar más de 24 miliamperios. O sea que aquí tengo 43 aquí en la teoría. Si estuviera en la zona activa pero saturado era 24. Y evidentemente la intensidad que pasa por aquí no puede ser nunca máxima de la saturación. Por lo tanto, este interruptor transistor 1 ya sabemos que está saturado. 1 está saturado, la intensidad es la intensidad máxima, que es la de 24 miliamperios. No puedo pasar más de 24 miliamperios. Bien, siguiente parte. Ahora ya sabemos que por aquí pasan lo máximo que son 24 miliamperios. Estos 24 miliamperios vemos que parte pueden derivarse. Una parte, haremos en verde, aquí, y poner en marcha el segundo transistor con una intensidad de base. Esta es la intensidad de base 1, aquí esta le llamamos intensidad de base 2, que conecta esto de aquí y permite luego que pase corriente por aquí. Podemos hacer entonces ahora el circuito con esta segunda parte. Cogemos aquí esto
Volvemos a copiar. Insertamos nueva página y pegamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte. Aquí ahora tenemos en el 100 que pasan como máximo 24 miliamperios. Tenemos aquí 24 miliamperios. Y desde una parte se bifurcará para ir por aquí y poner en marcha este. Vamos a hacer entonces el circuito, lo dibujaremos de naranja, el trozo que se desvía por aquí de corriente y pone en marcha este interruptor y esto nos dará I sub B2. Dibujamos en vertical y tenemos 5 voltios, la resistencia de 200, que ya pongo 0,2 para que me quede en K, y aquí hay una caída de voltaje y tierra. Este es Q2. Igual que antes, Kirchhoff, tenemos que 5 voltios, voltaje total igual, aquí caen 0,7 voltios. 5 voltios, la caída de voltaje aquí, si pasan 24 miliamperios por 0,2K, la caída de voltaje será 24 por 0,2. 24, vamos a multiplicar 24 por 0,2. 4,8 voltios. Aquí nos daría 4,8 voltios. Si nos fijamos 4,8 voltios, si aquí hay 5 que caen 4,8, 4,8 era cuando estaba saturado y aquí caían 0,2 voltios. Pero ¿qué es lo que sucede? Si aquí está saturado y aquí caen 0,2 voltios, significa que el voltaje aquí es 0 voltios y aquí tengo 0,2 voltios. Si aquí tengo 0,2 voltios, no es suficiente para poner en marcha este transistor. O sea que si esto realmente estuviera saturado y pasa 24 miliamperios, aquí caerían 4,8, quedan 0,2 y este transistor entonces estaría en corte. Este estaría saturado y este estaría en corte. Pero hemos visto que no estaba en la zona activa, sino digo que como mucho estaba saturado y pasaban 24 miliamperios. Estos 24 miliamperios que hacen aquí caer el voltaje sería el máximo si por aquí no se bifurcara corriente. Pero ahora resulta que tenemos que estos 24 miliamperios parte se bifurcan por I sub B, de tal manera que no es correcto. El planteamiento que hemos hecho antes es como si esto estuviera aislado. Aquí hay parte de corriente que será por aquí, que será I sub B2. Si este interruptor está en marcha, sabemos que ahí caen 0,7 voltios. Por lo tanto, aquí de 5, como mucho, el voltaje 5 menos 0,7, ahora aquí tengo 4,3 voltios. El voltaje que tengo que tener aquí no será 0,2, o sea, esto no estará saturado, sino que si este está en marcha, aquí tendré 0 voltios, aquí tendré 0,7 voltios, aquí tendré 0,7 voltios. Y esto no estará saturado. Y aquí caerán de 5 a 0,7, 4,3 voltios. Entonces, 5 voltios que tengo aquí, si este está en ON, 5 voltios será la caída de voltaje aquí, que es 5 menos 0,7, 4,3 voltios. No, aquí me estoy equivocando. En lugar de 4,3 voltios, vamos a poner la intensidad que pase, que no sé cuánto vale. Si fuera 24, cae 4,8. 4, y no puede ser, tiene que caer como máximo 4,3. Pues vamos a calcular la intensidad que pasa por aquí. La intensidad que pasa por aquí será caída de voltaje 4,3 entre la resistencia, que es 0,2. Esto más el 0,7, y aquí me he vuelto otra vez a... Estamos aquí calculando la intensidad. Entonces vamos a calcular la intensidad. La intensidad es caída de voltaje 4,3 entre 0,2. Vamos a ver cuánto vale. 4,3 caída de voltaje entre 0,2. Y da 21,5. Entonces tenemos que la intensidad que pasa por aquí es 21,5 miliamperios. Estos 21,5 miliamperios, parte se irán por la intensidad de base 2 y parte se irán por el transistor. Atravesarán el transistor y se irán para abajo. ¿Cuánto vale I sub B2? Pues dependiendo del valor de I sub B2, veremos
cuánto tiene que ser el valor de la intensidad que pase por aquí. Queremos calcular el valor de esta intensidad I sub L. Bueno, y tengo que rectificar porque efectivamente lo que estamos aquí suponiendo es que pasa esta intensidad de 21,5, pero hemos dicho que si pasaban 24 miliamperios aquí el voltaje será 2. O sea, vamos a rectificar todo esto y lo que hemos dicho no es correcto. Si aquí pasan 24 miliamperios, volvemos a hacerlo. Entonces aquí la caída de voltaje era de 4,8 voltios. Y ahí vamos bien la primera vez. La caída de voltaje aquí, esto lo borramos. Y resulta que aquí efectivamente tengo el voltaje es 0,2 voltios. Aquí hay una suficientemente intensidad de base como para que esto esté saturado. Si esto está saturado, aquí caen 0,2 voltios. Si aquí caen 0,2 voltios, quiere decir que no hay intensidad de base, no es suficiente para poner en marcha el interruptor. Esto no pasa, podríamos borrar esta corriente. La corriente se queda aquí y no pasa. No tiene voltaje suficiente, 0,7 por este máster. Por lo tanto, lo que vemos que I sub L es 0. I sub L en este caso es 0. Aquí si tuviéramos un amperímetro veríamos que por aquí no pasa corriente. ¿Por qué? Porque toda la corriente, entonces repetimos, este interruptor Q1 está en marcha, activado, y toda la corriente pasa por aquí, está saturado. Al estar saturado el voltaje aquí solo es 0,2 voltios, que no es suficiente para conectar. Q1 está en on y Q2 está en off, y si está en off, I sub L igual a 0. Siguiente parte, el problema es decir, ¿qué pasa ahora si el interruptor está conectado? Entonces ahora lo que hacemos es con el interruptor en on. ¿Ve? Con el interruptor en on. Ahora conectamos esto aquí. Volvemos a ver las corrientes. 5 voltios, 5K y me voy a tierra. Primera. Siguiente opción. 5 voltios, resistencia de 5K y me voy por aquí. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué voltaje tengo en este punto? Si la corriente naranja viene por aquí y va a 0, 5 voltios, esto es una resistencia. Esto está aquí 0 voltios. Esto está unido por un cable, aquí tendré 0 voltios. Si aquí hay 0 voltios, la corriente no se irá por aquí, porque aquí tengo una barrera de 0,7 voltios. Si aquí estoy 0, no puedo superar una barrera de 0,7, tengo que tener 0,7 o más para que haya la corriente verde. Por lo tanto, la corriente verde no pasa por aquí y este interruptor Q1 está en off, desconectado. Si ese está desconectado, quiere decir que la corriente no roja esta, al llegar aquí, se cortará. Porque el transistor está en off. Aquí tenemos que el transistor está en off, pero la corriente está roja, sí que puede llegar aquí y ahora sí que puede abrir este interruptor, conectarlo e ir a tierra. Si esta corriente pasa, ahora hacemos en azul la otra, puede pasar una corriente de colector grande que vaya a tierra. Este estará en off, pero este estará en on. Corrientes aquí, ahora ya cogemos los 5 voltios, bajamos por la resistencia de 200, 0,2K, llegamos al punto donde base emisor y nos vamos a tierra. Caída de voltaje aquí es 0,7, 5 menos 0,7, caída de voltaje es 4,3. Ahora sí, lo estamos haciendo antes. Ahora sí que caen 4,3 voltios y entonces la intensidad esta de aquí, que es la de base 2, intensidad de base 2, será voltaje inicial menos voltaje final o caída de voltaje 4,3 entre 0,2. 4,3 entre 0,2. Ahora ya lo que habíamos hecho antes es lo que había que hacer ahora. 21,5. Ahora sí que tenemos que la intensidad de base es 21,5 miliamperios. Igual que antes también teníamos la intensidad de base que entra, será igual a 50 veces la intensidad del colector, porque beta es 50, y 51 veces la emisor. 50 por I sub B, multiplicamos 50 por 21,5 por 50, y esto da 1075. 1075 miliamperios, que es muchísimo. Si volvemos ahora entonces a la primera página, que hemos calculado la intensidad máxima de saturación, la segunda, la intensidad máxima es 480 miliamperios cuando está saturado.
Entonces, intensidad máxima de saturación, 480 miliamperios. Pues aquí tengo 1075, 480, como máximo pasaron 480. Por lo tanto, ahora este transistor está saturado y por aquí pasan 480 miliamperios y no los 1075, que sería si funcionara con beta en la zona activa. Está más que por encima de la zona beta activa y por lo tanto I sub L, que es la pregunta, cuando el interruptor está cerrado, es 480 miliamperios. O sea, lo que hemos visto es que cuando está abierto, este está saturado y pasan 24 miliamperios, y cuando está cerrado, este está desconectado y este está saturado y pasan 480 miliamperios. El ejercicio nos ha servido sobre todo para ver un poco